El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Permítanos hoy disfrutar de tu compañía, Señor. Que ese sol de justicia alumbre el camino de mi hermano, de mi hermana, Padre. Que podamos, Señor, experimentar esa grandeza de tu amor. Y que ante cualquier dificultad, Señor, podamos ver, Señor, tu bondad, Señor. Y decir que tú eres el Dios maravilloso y dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia preciosa, mi Dios, mi Rey. Qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú, qué hermoso es saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos alienta, que nos vivifica y que hoy, Padre mío, vamos a ver juntos tu gloria y vamos a testificar que tú has hecho maravillas en nosotros, que levantas, Señor, a los que estás enfermos, Señor, que bendice la obra en nuestras manos, Señor, que habrá un gozo sobrenatural en el corazón de mi hermano, de mi hermana, Padre, que pondremos nuestra mirada en ti, Padre, y enviarás salvación y vida. Nuestros hijos, Señor, aprenderán del temor tuyo, Señor, y caminarán en tu luz, en tu verdad, en tu presencia maravillosa, Padre. Pues nos gozamos, nos deleitamos en ti, Padre. Nos deleitamos en ti, Padre. Qué hermoso eres tú, cuán grande es el amor inagotable que nos da. Qué precioso es saber que tu amor inagotable nos sostiene, Padre, que no faltará, Señor, el temor en nuestros hijos, pero también, Señor, nos enseñarás a caminar contigo, Padre, a expresar con tu grandeza, pero sobre todo, Señor, a tener en cuenta tus consejos, Señor. La palabra, Señor, sea luz en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Padre, porque esperamos en ti. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana abundantes. Gracias por estar en este tiempo disfrutando de esa presencia maravillosa de parte de nuestro Dios. Estuvimos hablando en estos días, justamente en el devocional anterior, de esa importancia de permanecer constantemente en ese amor inagotable del Señor. Y parte de los textos que estamos leyendo era ahí en 2 Crónicas, capítulo 14, versículo 11 y 12, donde está hablando del rey Asa y es una oración que espero que sea una guía para ti, mi hermano, mi hermana, y le recuerdo, iba a leer estos 2 versículos para continuar más adelante en algunas advertencias o desafíos, me gusta llamarle mejor, que Dios nos ha sacado a nosotros. El pueblo de Israel el pueblo de Judá especialmente, estaba pasando por un momento bien complicado y venía los etíopes, dice un gran número contra ellos, que era casi imposible derrotarlos en sus propias fuerzas. Y hay una oración que era la que compartíamos el día de ayer, que me parece bien interesante tenerla en cuenta, y dice ahí en el versículo 11 y 12 de 2 Crónicas, capítulo 14, dice: y clamó Asa a Jehová y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Y hay esa exclamación que me parece interesante y le dice, no las palabras así únicamente sueltas o por decir palabras, sino que pienso que esa palabra siguiente brota de lo profundo del corazón, de un corazón necesitado, creyendo que en Dios obtenemos esa fuerza. Así dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y era parte del énfasis que hacíamos en las meditaciones anteriores, de decirle, Señor, no confiamos en nadie más, sino en ti. Y luego hace una expresión que también estuvimos compartiendo, donde dice: y en tu nombre venimos contra este ejército. Cuando alguien aprende a conocer y a apoyarse en Dios, no importan los desafíos. Hay batallas que son complicadas, hay momentos que son bien difíciles, pero a medida que vamos conociendo a Dios, que nos proponemos buscar de esa presencia maravillosa, nos damos cuenta que las situaciones que enfrentamos en el nombre del Señor vamos a salir victoriosos. Y luego termina diciendo estos 2 textos que hemos escogido:
y que estuvimos compartiendo el día de ayer y pueden encontrar ahí en YouTube especialmente esta enseñanza. Dice, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y luego los resultados que me parecen bien interesantes, porque está diciendo ahí la palabra en una manera maravillosa, y dice, y Jehová, dice ahí la palabra, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de todo Judá, y oyeron los etíopes. Ahora, es importante, mi hermano, mi hermana, tener en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo les decía, y uno de mis textos favoritos, que lo practico, más que enseñarlo, lo practico, es lo que dice el Salmo 103, donde constantemente, y vas a encontrar muchos salmos con esta experiencia donde el salmista dice, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Con razones dice que los reyes de la antigüedad tenían un libro de memoria donde estaban escritas todas las cosas que sucedían en el reino. Pero qué bueno que nosotros también tenemos una bitácora, un libro, no se dice anotaciones, donde escribamos la respuesta que Dios nos ha hecho, quizás con fecha, quizás siendo específico, porque esto nos va a servir para los momentos de crisis. Igual está escrita la palabra, y con ese sentido también fue escrita la palabra, para que no nos olvidáramos. Y sobre todo a través de la palabra aprendiéramos de aquellas personas que acertaron, porque se mantuvieron firmes en la fe, pero también los errores que cometimos para que nosotros también permanezcamos firmes y sepamos las bendiciones o las consecuencias cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca y perdemos la fidelidad que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y es interesante porque cuando Asa lideró su triunfante armada a Jerusalén, vino una palabra de parte de Dios, y Dios utiliza al profeta Azarías y lo recibió a la puerta principal de la ciudad con un mensaje bien interesante. Y voy a pasar al capítulo 15 de ahí del libro de Segunda Crónicas, capítulo 15, y versículo 1 al 4. Me parece tan interesante estas palabras que fueron declaradas y que están escritas en la palabra, porque siempre yo le agradezco a Dios por reafirmar lo que Él hizo en nosotros. Pensamos, y muchas veces se equivoca, que las victorias se obtienen por la sabiduría, por la estrategia, o quizás por los dones o por las experiencias que tienen, desconociendo que realmente es Dios el que nos sostiene. Y qué interesante escuchar o leer, si tienes una palabra, es importante. Y yo invito cada vez que estamos en ese tiempo devocional que tú tengas una Biblia ahí, no importa la versión, lleve el mismo mensaje. ¿Qué le dijo Dios a Asa cuando entró por las puertas de Jerusalén triunfantes y gozosos porque habían derrotado a los etíopes? Y escuche cómo dice la palabra. Dice, versículo 1, Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4, voy a leer. Dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, escuche como esa palabra, porque también tiene que tocar nuestro corazón y nuestra vida. Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. ¿Qué dijo? Escuchen. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscares, será hallado por vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Y luego expresa en el siguiente versículo 3, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado por ellos. Ahora, quiero dividir estos versículos tal vez en dos partes, y quiero que tengamos en cuenta lo primero que hace. En medio de esa celebración que venía el pueblo, de esa victoria maravillosa que tuvieron, viene Dios y hace entender al rey, y como está diciendo,
ahí en la primera parte del versículo, a Asa y a todo Judá y a Benjamín, que eran las naciones que estaban enfrente de esa batalla. Y hace una advertencia que es tan importante tú y yo, mi hermano o mi hermana, tenerla en cuenta, porque las promesas de Dios, hay unas que son incondicionales. Y tú puedes encontrar en la Biblia muchas promesas que son incondicionales. Por ejemplo, una promesa incondicional es que la Biblia, la palabra expresa que habrá día y habrá noche. No, así se portes mal, así no tenga en cuenta a Dios, así sea un ateo, sigue habiendo día y noche. Es una promesa que Dios hizo desde el libro de Génesis. Otra promesa que es también es el cuidado que Dios tiene, el proveernos la salida del sol, la luz que nos alumbra. Son promesas incondicionales. Dios las estableció de esa manera y ahí van a permanecer. Pero si tú miras todas las promesas que hay en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, todas las promesas tienen una condición. Nos gusta subrayar y leer las promesas, pero poco nos gusta tener en cuenta qué condiciones deben haber y cuál es nuestra posición, nuestra actitud, nuestra respuesta a Dios para que se cumplan esas promesas. Y esta advertencia que le está haciendo Dios y que quedó escrita aquí en la bendita palabra a Asa, que era el rey, y a Judá y a Benjamín, que es bien interesante, pero también nos dice a nosotros, Dios va a estar contigo, voy a llamarlo de esta forma personal, Dios va a estar contigo si tú permaneces con Él. Piense que es condicional. A veces decimos, reclamamos promesas. Por ejemplo, a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Está ahí en el capítulo 1 de Josué, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué se necesitaba para la presencia de Dios? Que se esfuerce y que sea valiente. Dios no respalda a los cobardes, por misericordia los guarda. Pero es que no estamos llamados simplemente a vivir en la misericordia, sino en la plena presencia de Dios, en el respaldo incondicional. Pero no depende de Dios. Él está dispuesto a acompañarnos, Él está dispuesto a bendecirnos, pero sí va a depender de nosotros. Y esto es lo que le está diciendo en este texto al pueblo, a su pueblo. Y nos está diciendo a nosotros, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Es incondicional. Siempre tener en cuenta en todos nuestros caminos, cuando estamos en casa, cuando salimos, cuando abrimos las puertas de los negocios, si somos hombres y mujeres que hemos tenido un llamado como pastores, como hombres, como mujeres, como líderes, qué sé yo. Dios nos ha asignado tareas específicas, ya sea sirviéndole a Él en una iglesia, o sirviéndole a Él en una empresa, o aún en la casa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Siempre la presencia de Dios, ser conscientes de esa presencia del Señor. A veces lo comparo con personas que llegan a visitarnos y podemos tomar dos actitudes. O atenderlos o tener en cuenta que ellos están en nuestra casa, que son invitados o que llegaron por alguna circunstancia y vamos a tener momentos para atenderlo a él. Y en todo lo que hacemos tenemos presente que hay alguien más en la casa. O simplemente tomar la actitud de ignorarlos. Alguien llegó a la casa, tal vez le mostramos su habitación, un lugar de descanso, algunas partes importantes del departamento, de la casa donde habitamos, y simplemente nos olvidamos de esa persona que ha llegado. Igual sucede con Dios. Cuando le abrimos el corazón, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice que Él viene a habitar a nuestro corazón, a nuestra vida. Pero si no lo tenemos en cuenta en nuestras decisiones, si no tenemos en cuenta los consejos que nos da, no solamente que lo leemos en la palabra, sino que coloca impresiones dentro de nuestro corazón, las ignoramos simplemente. Él va a permanecer ahí, pero simplemente va a ser como alguien más que está dentro de nosotros y no echamos mano o no aprovechamos mejor de esa presencia maravillosa y todo lo que podemos hacer justamente Él habitando en nuestro corazón. Ese hablar con Él,
Expresarle nuestra gratitud a Él, pero también en momentos de dificultad de decirle, Señor, estoy pasando por momentos difíciles, ayúdame. Echar mano de la vida eterna, dice la palabra. Por eso está diciendo, Dios o Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Es interesante. Inclusive hay 2 puntos, y a mí me gusta observar mucho la palabra, porque después de que dice lo que le está diciendo en esta intervención de Dios, y le dice, si le buscares, será hallado por vosotros. Como un niño, alguna vez estamos leyendo una expresión como esta, y dijo en su pensamiento de niño, y luego es que a veces se nos pierde Dios. Y nos quedamos pensando inclusive en un grupo de pastores y líderes que estamos y dijimos, no, Dios, no le perdemos a Dios, nosotros nos descuidamos de su presencia. Y por eso es importante lo que está diciendo. Y es un llamado para ti, mi hermano, mi hermana, y también para mí, que si buscamos al Señor con todo el corazón, lo vamos a encontrar. Porque vamos a entrar en ese contacto, en esa experiencia maravillosa, en ese sentir precioso de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Búscale con todas tus fuerzas. En aquellos momentos de necesidad de decirle, Señor, hoy quiero tener una experiencia contigo, hoy quiero, y no solamente hoy, sino de aquí en adelante, tenerte en cuenta en todos mis asuntos, en mi diario vivir. Y luego expresa, más si le dejares, Él también te dejará. ¿Te das cuenta que todo depende de nosotros, no depende de Dios? Pero lo más curioso es que muchas veces cuando hemos pasado por problemas y dificultades, le echamos la culpa a Dios, Señor, ¿y dónde estabas cuando me estaba ocurriendo esto o aquello? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Y por qué, Señor, hiciste eso? ¿Y por qué permitiste esto en nuestra vida? Tal vez si pudiéramos captar esa voz que viene del cielo, nos diría, ¿por qué no me tuviste en cuenta? Hay gente que ha fracasado en sus negocios y cuando ha llegado el tiempo del fracaso, han culpado a Dios de su fracaso y tal vez Dios le va a decir, yo no tuve nada que ver, tú te olvidaste de mí, te olvidaste de la fuente de salvación. Y creo que eso es lo que nos acontece a la mayoría de veces en nuestra vida. Pudiera contarle en el tiempo que llevo siguiendo al Señor, tal vez más de 50 años en ese caminar con el Señor. Hay tiempos que simplemente no he tenido en cuenta a Dios y los fracasos han sido tan fuertes que me dejaron marcas en mi vida. Y a través de los procesos, a través de lo que sucede en nuestra vida, los resultados, nos va a enseñar de que lo más importante, mi hermano y mi hermana, en nuestra vida es tener en cuenta a Dios, no olvidarnos de Él. Y es lo que está diciendo, más si lo dejares, Él también te dejará. Yo me imagino el dolor de Dios como Padre cuando nosotros nos vamos alejando. Y hay un cuadro bien interesante, no lo voy a leer, pero creo que tú lo has escuchado o lo puedes leer ahí en Lucas capítulo 5 y exactamente cuando Jesús está enseñando sobre el hijo pródigo. Cómo Él pidió su herencia. Y simplemente no me imagino la mirada del padre y el dolor en el corazón del padre cuando vio que su hijo se fue alejando poco a poco. Y es interesante, y a veces cuando estoy compartiendo esta parábola es que el padre no lo fue a buscar. Tal vez era necesario que él tocara a fondo para reconocer, y solamente así lo dice esa preciosa enseñanza, que cuando él tocó a fondo dice, volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti. Y él expresa, no merezco ser tu hijo, sino tu siervo. En ese regresar a Dios es donde es importante tenerlo en cuenta. Mi hermano, mi hermana, no sé cuánto te has alejado de Dios. No sé si lo tienes en cuenta en las decisiones, en las determinaciones. No sé si el primer pensamiento al despertarte es el Señor y agradecerte por la vida. Al menos a través de este espacio, que en algunos sectores es bien de mañana, hemos escogido este tiempo porque qué importante es poder iniciar el día con esa presencia maravillosa de Dios, de decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, quiero descansar en ti. Pero ten en cuenta lo que Dios nos está hablando en esta palabra. Sí, ellos tuvieron una gran victoria,
Pero es interesante porque a través del profeta Azarías, Dios le dice a Asa, le dice a Judá y a Benjamín, mire, tengan en cuenta que si está presente Dios en su vida, Él les va a ayudar, Él no los va a dejar. Mas si lo dejan, Él se va a apartar de vosotros. Qué bueno es poder disfrutar de esa comunión con Dios. La mejor decisión que hombre alguno, persona alguna puede tomar es decirle, Señor, todos los días quiero tener en cuenta mis decisiones. Quiero caminar contigo. Quiero expresar con toda mi voz, con todas mis fuerzas, que tú eres mi Dios. Quiero apoyarme en ti, Señor. Y en el momento inclusive que trate de alejarse de él, dígale, Señor, haz algo, hazme reaccionar en alguna forma para comprender y o al menos recordar esas promesas que tú nos has dado, o si tenemos escrito de las respuestas que Dios nos ha dado, que es el consejo que también estoy dando. Escriba sus peticiones, pero también escribas quizás la hora, la fecha donde Dios te respondió, porque eso te va a servir. Inclusive cuando estoy orando por alguna persona, le pregunto si Dios ya ha intervenido en su vida en alguna situación de sanidad, alguna situación de quizás de provisión o algo sobrenatural, porque siempre sustento mi oración y mi ruego al Señor, que así como lo hizo anteriormente, al menos lo hago conmigo mismo. Señor, tú lo hiciste una vez, y si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer, porque poderoso eres para hacer todas las cosas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ten en cuenta eso. Inclusive hay momentos que, como expresaba al principio, tenemos que recordarle a nuestra alma, porque ella tiende siempre a olvidar. No te olvides de los beneficios que has recibido de parte de Dios. Es fácil decírselo a los demás, pero qué importante cuando nos confrontamos a nosotros mismos, cuando aprendemos a conocer nuestra alma, cuando aprendemos a tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, y que podemos decirle, Señor, yo necesito estar contigo, yo necesito aferrarme a ti, quiero que tu palabra sea viva, quiero que el gozo de su salvación, como dijo David, esté siempre presente en mi vida. Quiero tenerte en cuenta en todos mis desafíos, en todos los días de mi vida. Y créame, mi hermano, mi hermana, que nuestra vida va a ser totalmente diferente. Busca a Dios con todo el corazón, y si lo haces, así como está escrito, va a ser hallado por ti y va a manifestar su gloria, su bondad, su salvación y su presencia en ti. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo quiero agradecerte por momentos como estos que nos permiten disfrutar de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia? Tú eres el Dios que ha golpeado a la puerta de nuestro corazón, que te ha mostrado Salvador, amoroso Señor, que has cambiado nuestra vida, Padre, y que tiene planes preciosos, hermosos para con cada uno de nosotros, Señor. Yo envío esta palabra y la dejo grabada, Señor, en la mente y el corazón de mi hermano y mi hermana, Señor. Que ella siga hablando a cada uno de ellos, Padre, pero sobre todo que con tu Santo Espíritu, Señor, tú reargulla nuestro corazón, Padre, y nos haga comprender de la necesidad de permanecer constantes contigo, Señor. Tú nos conoces, tú sabes las batallas que sostenemos, Señor, y tú sabes cuán cerca o cuán tan lejos nos hemos ido de ti, Señor, pero yo sé que estás extendiendo tus brazos para traernos a ti, Padre, para ser nuestro refugio, para ser nuestro Dios Todopoderoso. Que este día, Señor, tu gloria sea vista en mi hermano y mi hermana, Señor, que puedan experimentar la sanidad que viene de ti, Padre, la alegría, Señor, de saber que estás con nosotros, Señor, y poder, Señor, estar firmes, constantes en ti, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él está pendiente de ti. Solamente déjate ayudar. Le habló su pastor Islandel Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.